El digestivo. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al digestivo capítulo 33. Número cabalístico, llegamos al 33. Ñanga, ñanga. Y por fin vamos a cumplir una de nuestras promesas. Hoy les vamos a hablar de la muerte de Whitney Houston. Sí, que hay varias cosas ahí turbias. Sí. Y bueno, yo también les voy a dar rápido una nota. Ahorita con estos calores, siempre es importante estar bien hidratado. Ajá. Entonces, pues muchos piensan que el agua, ¿no? Muchos La cerveza. Ajá, pues entonces ahorita les voy a decir. ¿Qué deben de tomar en serio? Exactamente. Va. Entonces, ¿empezamos? Claro que sí, Víctor, en los controles. Perdón, se nos olvidó. Híjole. Perdón. Cada vez está más delgadito y pues, se ve menos. Pues desde que duerme uno con él, ya no se acuerda. No, caray. Perdón. Yo no tenía esa información, disculpen ustedes aquí, los muchachos. Ahora sí, Ok. vamos. Bueno, pues yo les voy a platicar rápido este tema, ¿no? Como les comentaba, ahorita en México, con esta ola de calor, y no sé si han visto ahí el 2-3 imágenes, que aparece completamente México, ¿no? Ahí. Ya ahorita ya se está bajando eso, pero sí es muy importante estar bien hidratado. Entonces, hicieron una investigación, ¿no? Un estudio, y estuvieron checando el agua, ¿no? El agua simple, café, cerveza, refrescos y leche. No se me había ocurrido la leche, fíjate. Ajá. Entonces, ¿qué pasa con las 4 primeras? Pues sea con gas o sin gas, o sea, sí hidratan, ¿no? El agua simple, por supuesto que hidrata. El problema es que las sacas muy rápido, o sea, tanto el refresco, el café, pues es diurético, ¿no? Entonces, pues lo sacas muy rápido del sistema. Pues la cerveza... Esa ni refresca, ni quitas ni nada, ¿no? Pues no sé, ya ves en Monterrey, ahí piensan lo contrario. Bueno, pero es diferente, allá sí hace un calor horrendo. Sí. Yo digo que aquí, nosotros somos de la Ciudad de México, aquí somos bien chillones. Sí. El calor ni es tan fuerte, ni el frío es tan fuerte, pero cómo nos quejamos. ¿Qué crees que ya ves que estuve en Morelos? Y ahí estuvimos a 40, 41 grados. Y sí se siente, por supuesto. Pero ¿qué crees que ahora que estuvimos aquí en la Ciudad de México a 37, 38, por ahí? Creo que sí llegamos a 39, ¿no? En algún momento. Sentía yo más fuerte el calor aquí que allá. Pues no hay árboles, ¿no? Sí, pero, o sea, sí se siente distinto, ¿Sí? fíjate. O sea, no sé. Yo veo que aquí la gente cuando hace frío, no sé, hago mi cuerpo raro, pero hace mucho, yo siento un frío normal. Y cuando la gente dice, hace mucho calor, yo siento un calor normal. No es el calor, por ejemplo, cuando vas a Oaxaca, el calor en Oaxaca es bien fuerte. Como Sí. dices, Morelos. O Mérida, ¿no? Que ahí sí tienen un calor sí, horrendo. también. Lo único que nos podemos quejar aquí en la Ciudad de México es de la lluvia, porque eso sí, aquí llueve y todo se inunda y Sí. todo vale gorro y se mete el agua a las casas. O sea, eso sí, aquí la lluvia nos afecta. Pero el frío y el calor ya dejen de quejarse. No sé, se me hace muy chillón. ¿Qué tanto afecta el hecho del smog? Puede ser. ¿No? O sea, ahí ese tema también que cambia un poco y por eso tal vez yo en lo personal lo sienta como distinto, ¿no? O sea, sí se siente como que más fuerte porque me haces esa cara. Bueno, el punto es Te que... deja manipular porque la gente le dice, hace mucho calor y ahí me da calor. No, Sí, no, sí, ya vi cómo eres. no, hombre. Pues bueno, Ya para- no me hables. la recomendación y según A este ver, estudio que se realizó en Escocia, la leche... En Escocia hay ni a calor hace. Pero allá lo hicieron. El chiste es que allá lo hicieron. Lo han hecho en Mérida. Sí. Bueno, sí. ¿por qué la leche? Pues Ah, aquí ¿sí fue la leche? Sí, la Órale, leche es la que mira. más te mantiene hidratado Ajá. porque contiene algo de azúcar, proteína, Grasa. grasa, ¿no? Entonces eso permite estar con mayor tiempo, ¿no? En el cuerpo. Entonces eso te ayuda más a mantenerte hidratado. No sé qué tan
¿qué tanto se te antoje, no? Si tienes calor. A mí sí se me antoja la leche fría. Pasas a la tienda, ¿no? Ay, pásame una lechita para el calor. ¿No? No lo sé. A mí en lo personal no se me antoja. Fíjate que yo sí soy fan de tomarme la leche así del cartón. Ajá. O sea, yo sí, digo, nunca imaginé que si fuera lo más, Lo que te hidrata más. Lo que más me hidratara. Uh-huh. Pero yo sí soy del antojo de echarme mi leche fría. Ok. Pero no, o sea, ni por aquí me pasó. Hasta ahorita que dijiste que la nombraste me quedé de, suena interesante la leche. Sí, hay también en algún tiempo, hace un tiempo más bien, vi un programa en el que a los niños los ponían a jugar y correr y bla, 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 y les daban leche. Y sí habían mencionado, no, es que con la leche se hidratan más. Mira, está padre. Yo una vez que fui a San Luis Potosí, estaba un calor infame, o sea, ahí sí de veras era un calor insoportable. Y la gente de ahí me dijo, tómate un café, se te va a quitar. Yo, pues, yo soy fan del café. Uh-huh. Sí, sin bronca. Y sí se me quitó el calor. Sí. Entonces a mí ya se me quedó después de esa vez que yo cuando llego a tener calor me hago un café negro o un café de la olla uh-huh. y me lo tomo y me siento bien. Yeah. Por lo que veo no es que te hidrate. No. Pero algo ha de hacer en tu cuerpo que te sientes como que ahí hablan un poco el tema de la cafeína, uh-huh. que también ayuda un poco uh-huh. ahí como que a refrescarte o ahí como que a nivelarte, ¿no? Porque ajá. también empiezas a sudar. Bueno, tú no tanto, porque tú casi no sudas, pero sí, fíjate que en algún momento en Ciudad Victoria fuimos a jugar hace muchos años y ¿sabes qué nos daban? Nos daban el licuado de jícama. Nunca lo había escuchado, de jícama. Que supuestamente con leche. Era, licuado de jícama así tal cual, para refrescarnos. Pues es leche. Ajá, y ahora lo entiendo. Sí, pues hasta fíjate, ahorita la calle 20. Porque allá estábamos a 42, 43 uh-huh. grados, o sea, sí, y seco, ¿no? Uh-huh. También llovió y el agua estaba caliente, Carlitos, o sea, no, así estaba. Se siente rico cuando llueve así, ¿no? Ajá, sí, no. La verdad es que sí fue como, bajabas, ¿no? Abrías las puertas del hotel y así el calor así. No, sí estaba muy pesado. Pero sí, prueben el licuado de jícama. Mira, no se me había ocurrido. No suena mal. Pero bueno, ya saben, tómense su lechita para hidratarse. Sí. Bueno, y ahora sí, vamos a el evento estelar. Sí. Ya está suena la campana, chile. Whitney Houston. ¿Por qué queríamos hablar de Whitney Houston? Porque está bien rara todo lo que pasó ese día. Uh-huh. Ella pierde la vida el 11 de febrero de 2012 en el Beverly Hilton, de Beverly Hills. Habitación 434. ¿Qué tiene que ver la habitación? Que después de su muerte, todo el mundo se quería hospedar en esa habitación. 434. No es que yo sea morboso, pero no, está padre. Solo un poquito. Si les interesa, $500 la noche. La cerraron un tiempo, después la volvieron a abrir. Y dicen que por respeto a su familia y todo eso, todo lo que estaba dentro de la habitación lo quitaron y la remodelaron. Eso no quita que ahí fue donde sucedió todo. Uh-huh. También eso está curioso por lo que les voy a contar de por qué la habrán remodelado. A ver. Esos días era la entrega de los Grammys. Y Whitney Houston pues era una de las personas que yo creo que más Grammys han ganado. Justo esos días se iba a presentar en los Grammys como la próxima gran estrella a Jennifer Hudson, ella que era participante creo que de American Idol y se hizo muy famosa, y le iban a presentar ese día como en grande. Mientras está la fiesta de los Grammys abajo del hotel, uh-huh. Whitney Houston, uno o 2 días antes, llegó a hospedarse Whitney Houston. Su hija Bobby Cristina, que también ya colgó los tenis para entonces, uh-huh. la encontraron en la tina desmayada. Llegan los paramédicos, se la llevan, afortunadamente no pasa mayores. Algo pasó en esa tina. 2 días después, en esa misma tina encuentran a Whitney Houston. Ok. Según porque se pasó de drogas y bla, 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 intoxicación. Ahí empieza la primera conspiración. ¿Había algo en la tina o algo en lo que usaban en la tina que era lo que las drogaba o les pasaba algo? Qué raro que madre e hija fueran en la misma tina. Es la primera conspiración. Uh-huh. Ahí hay datos que no concuerdan, porque he encontrado datos que dicen que eso le pasó a Bobby Cristina 1 o 2 días antes, y datos que dicen que fue después. Entonces, si fue después, pues esta conspiración se va a la basura. Ajá. Si es cierto lo de que fue 2 días antes,
tiene ahí algo que ver, ¿no? Vamos a la siguiente parte, que es la que a mí más me llama la atención. Van a decir, eso es de la prehistoria. No, antes había sacrificios humanos. Okay. Para buena suerte, para fertilidad, para lo que fuera. Hasta la fecha sigue existiendo eso, aunque no lo crean. Sobre todo la gente que tiene mucho poder sigue utilizando estas cosas. Ahí entra esta conspiración. Para ser famosos dicen que Jennifer Hudson tuvo que sacrificar a alguien de su familia. Nos vamos a la historia. Matan a su hermano y a su mamá en su casa. Justo antes de que le hagan la invitación a todo lo que va a ser su fama. Ese día, mientras le están presentando abajo, arriba en el hotel hay testigos que dicen que estaba chorreando agua de la habitación de Whitney Houston hacia otras habitaciones y piden a la gente que vayan a arreglar. Y nunca pueden entrar porque está cerrado. Hay otros testigos que dicen que se escucharon golpes muy fuertes adentro de la habitación. Ajá. De hecho, cuando entran se dice que está rota la pantalla de televisión, que está roto todo adentro del baño. Entonces, si tú crees la versión oficial de que se metió en la tina, se drogó y se ahogó, pues no tendría por qué estar roto lo demás. Hay otros testigos que dicen que vieron salir a más de 6 personas de su habitación antes de encontrarla muerta. Ahí entra toda esta conspiración. ¿Y por qué? ¿A dónde va todo esto de Jennifer Hudson y Whitney Houston? Están presentando a Jennifer Hudson como la próxima voz. Ella es la voz. ¿Quién era la voz? Era Whitney Houston. Mientras arriba, que no sé qué le está pasando a la pobre Whitney. Ajá. Antes de que se diga que murió, si se iban a iTunes, que en ese entonces iTunes era la mayor tienda, todos los discos de Whitney Houston en descuento a $9.99. Todavía no se decía que había fallecido, pero ya estaban todos los discos preparados para la venta de remate. Presentan a Jennifer Hudson mientras fallece Whitney Houston. Al día siguiente, en el homenaje a Whitney Houston, ¿quién crees que canta en su funeral? Jennifer Hudson. ¿Qué canción crees que canta? I Will Always Love You. No. Se dice que fue un sacrificio de Whitney Houston para presentar a la nueva voz que sería Jennifer Hudson. Que ella ya había pagado con sangre el entrar a este círculo de la fama, ¿no? Sí. ¿Cómo ves esta teoría de conspiración? ¿Es una teoría? Se dice que por eso el hotel cerró la habitación y la remodeló para que no se encontrara todo lo que pasó en la habitación o las huellas de las personas que en teoría la ahogaron. Este tipo de sacrificios se les dice de agua porque precisamente tiene que haber agua corriendo, porque es lo que va a pasar la energía a las otras personas. Por eso es en bañeras. Cuando vean que algún famoso se murió cerca del agua, puede que sea algo de esto. ¿Cómo ves? ¿Está muy fumada? ¿Tiene algo de credibilidad? ¿Está padre? Jim Morrison también lo encontraron en la tina, ¿verdad? Bueno, quién sabe. Mira, la primera... Hay una actriz que se encontraron, la que salía en 8 Mile con Eminem, Brittany Murphy. Bueno. Y el esposo se murió de algo parecido también. Esa historia también está bien loca. Ya luego hablaremos de Brittany Murphy. La es que ya no fue tan famosa, entonces como que no sé. Whitney Houston sí era. Sí, pues sí. Bueno, la primera teoría... Bueno, más bien... De que estuviera algo envenenado, ¿no? En la bañera. Ajá, esa lo veo muy difícil. El problema porque de eso no es sería que... nada más ella, o sea, sería el que se meta ahí, pues dices... Pues como que pusieron algo para Whitney y chin, se metió primero la hija, ¿no? Puede ser. El problema de eso es que te digo que hay las fechas se contradicen. Y por más que buscas, hay unos que dicen que fue antes y unos que fue después. Por eso es como que... Sí. Si fue antes, sí podría ser que a lo mejor la quisieron envenenar y chin, cayó primero la hija y luego fue ella, ¿no? Pero... Digo, esa es una que no... Las fechas, te digo, no las pude machar bien. Ajá. Si no, sí les hubiera dicho, pasó así, sí, pero esas no... Algo hay que no macha. Sí. Ahora, la versión original, ¿no? O la que se maneja, yo siento que sí puede ser probable si ya estaba drogada. O sea, que ella hubiera tenido una etapa o un momento de esos como psicóticos. Y empezar a pegar y romper y todo. Que ella destruyó la habitación. Que ella misma, ¿no? Así. Se metió tal vez para relajarse. Y ya se relajó de más. Ajá. Pudiera ser, ¿no? Pero la que me da más curiosidad es las 6 personas que ven salir. ¿Quiénes fueron? ¿Qué hacían ahí? En una entrega, es que las
lo curioso es en la entrega de premios. Ajá. En los Grammys. Mientras ellas están muriendo arriba, abajo están presentando a esta chica. Sí, sí, sí. Como La Voz. Ponen en descuento. A mí lo que me voló que fue que pusieron en descuento los discos. Luego, así como de. Se va a vender un montón. Vamos a sacar lana. Sí. Ahora, tal cual todo el proceso, ¿no? Todo el ritual. Ajá. Híjole, ese es el que tengo muchas dudas, Carlitos. O sea, está como muy loco, ¿no? O sea, eso del agua que tiene que correr y... No lo sé. Bueno, punto que el ritual sea de más o que no haya pasado. Ajá. Sí tenía el propósito de hacer estrella a la otra mujer. Ah, sí. No, pues ya también ponerla a cantar en el funeral, o sea, está cañón. ¿No? O Pues sea, sí, no lo sé. Está curiosa la historia. Lo que sí Está es que locochona. también sabemos que ya esta señora Whitney, o sea, ya traía... Problemas de voz. Ajá, ya tenía ahí una situación como que ya no sostenible Es de esas, para lo que generaba, ¿no? Es de esas veces que dices que hay gente que vale más muerta que viva. Ujú. Yo también por Entonces, eso lo pienso, esa señora a lo mejor si ya no iba a poder dar conciertos ni vendía tanto, hacemos una estrella y lucramos mientras con su música. Sí, ¿Cuánto no habrán vendido de discos ese fin de semana o en esa semana? sí. Lo que no vendió en los últimos 10 años lo vendieron en 3 días, yo creo. Sí. Pues todos, ya ves, también Michael Jackson, también cuando cómo empezaron a vender y a vender y a pelearse los derechos. Que aunque ya ves que según también debía un montón de dinero, ¿no? Pero Ay, otro día hablamos de Michael Jackson. Hay 2 o 3 historias padres Ajá. de Michael Jackson. pues su fantasma, ya ves, según qué pasa, ¿no? Ahí en su casa, según anda dando No, hay sus una vueltas. historia de que ya iba a acabar su contrato con Sony Ajá. y se quedaba con la mitad de la disquera. Y curiosamente se muere poquitito antes de Entonces, que se sí. vence el contrato. Esa también está buena. Sí. Pues bueno, Hasta aquí lo dejamos por hoy, los dejamos pensar. Díganos si está muy fumada, si lo creen, si está padre, si les gusta o no. Si se saben otra, ajá. déjenosla. ¿Ustedes se hospedarían en esa habitación de hotel? Yo sí, Ah, que sí, yo también. aunque me hubiera gustado que hubiera quedado como lo que tenían. Ujú. Porque ese es otro tema, ¿verdad? O sea, ¿por qué tienes que ¿Por sacar qué tienes que todo? quitar todo? Ajá. En fin. ya Parte de la veremos. conspiración que Ajá. está, le da sabor, está padre. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, Carlitos, a ustedes. Nos escuchamos en el próximo. Sí, suscríbanse, por favor. Adiós. Está mandando besos, Víctor. Ah, aunque no lo ven. bueno, sí. ¿Quién sabe a quién? Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.